Buenos días, hermanos, en este 14 de febrero, día de San Valentín, y un domingo antes del miércoles de ceniza, como lo llaman nuestros hermanos católicos. Y este es un domingo especial porque claro que se ve como un domingo de preparación para la cuaresma, como se le llama, después del carnaval. Y es un tiempo de preparación para la Semana Santa. Nuestro texto de hoy se encuentra en Isaías, capítulo 58, del 1 al 12. Y antes que nada, hermanos, quisiera pensar que este año pasado que hemos vivido durante la pandemia, hay nostalgia también. ¿Cómo era nuestra vida antes de la pandemia? Los que viven en la zona del Rin se acuerdan hace un año, bueno, había discusión de que si iba a haber carnaval o no, pero hubo carnaval. Y si había llegado a haber alguna cancelación en otros años era por el clima, pero no por una pandemia. ¿Cuántos carnavales se han celebrado hasta ahora? ¿Cuántas fiestas, cuántas reuniones, qué vida teníamos antes de la pandemia? Es increíble que parece como si fueran hace siglos que vivíamos vidas normales. Los doctores nunca habían vivido un asedio de enfermos tan graves en sus terapias intensivas. Los políticos nunca se habían confrontado con tantos problemas a la vez y decisiones que afectan la economía a billones de personas y que también afectan la vida o la muerte de sus ciudadanos. Cuando la nostalgia que viene es cuándo volverá la vida a la normalidad. ¿Serán las vacunas suficientes para que podamos tener la calidad de vida que teníamos antes de la pandemia? ¿Qué podemos aprender? ¿Vamos a tener que vivir con ella los próximos años? ¿Y qué de los países pobres y de aquellos que no pueden conseguir la vacuna? Como estas preguntas, hermanos, también se hacía preguntas el pueblo de Israel cuando regresaba del exilio en Babilonia, 70 años. Y también eran las preguntas de la reconstrucción de Jerusalén y de cómo iba a ser el regreso y cómo iban a ser los planes del futuro. Y también la nostalgia de cómo eran las cosas antes. Si ustedes ven atrás de mí, tenemos un grabado de 1493, aparentemente uno de los grabados más antiguos, si no el más antiguo de Jerusalén, y que tenía en el centro de la ciudad el templo de Salomón. Y lógicamente cuando los israelitas regresaron de ese exilio alrededor del 400 antes de Cristo, su sueño era la reconstrucción de ese templo de Salomón, de ese centro de identidad espiritual, religioso, que querían volver a acordarse de su tiempo grande, de sus grandes conquistas con Salomón. Entonces había discusiones de cómo reconstruir el templo, de cómo regresar a los tiempos gloriosos. Y el texto de Isaías, que para algunos eruditos habla de un texto antes del exilio y otros hablan de que fue después del exilio, pero habla de la misma situación al final del libro de Isaías, de la nostalgia de regresar a los tiempos grandes y también de los conflictos de cómo generar una nueva identidad, un nuevo país, un nuevo reino y así también su religión. Entonces, claro que empezaban las ideas de no solo reconstrucción del templo, sino también los rituales, las fiestas, todo aquello que les diera identidad y les dijera, bueno, somos el pueblo de Israel hasta eso. Si ustedes se acuerdan también, estos ejemplos me recordaron en la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
donde en el año 0 pues las mujeres y los niños tenían que cargar piedras, los hombres estaban muchos muertos o estaban como capturados en Rusia y en otros países. Entonces era el principio de abrir caminos, de levantar piedras, de vivir en ruinas, en conseguir comida. Mi suegra habla de que tenía que ir a los campos a tratar de sacar las sobras de las papas que dejaban los agricultores, y lógicamente la gente que veía que venían los alemanes de la zona de Polonia y de otros países, pues los veían con recelo. Entonces había muchos conflictos sociales, económicos, de pobreza, de inseguridad, y tenían que salir adelante. Y como ustedes ven, en la crisis también se generaban muchos conflictos. Lo mismo que está pasando ahora en la pandemia. ¿Quién recibe ayuda del gobierno? ¿Quién puede abrir sus negocios y quién no? ¿Quién puede seguir trabajando y quién no? ¿Cómo pueden seguir funcionando las familias si los hijos están en la casa? ¿Cómo empezar de nuevo? Y en el caso de Israel también era no solo el conflicto de cómo erigir edificios y el templo, sino los rituales y los ayunos y las ceremonias que proveían también no solo identidad, sino seguridad. Entonces, en medio de estos comienzos, nuestro texto de hoy, en Isaías 58, es un texto muy, muy fuerte, y dice así: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, le dice a Dios a Isaías. Denúnciale a mi pueblo tus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí, y hasta me reclaman: ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda a sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y al día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy, heme aquí. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será de noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Aparentemente el pueblo de Dios hacía todo bien. Estaba no solo pensando en reconstruir la ciudad, no solo pensaba en nada más en
en las cosas políticas, sino también las religiosas. Entonces estaban sorprendidos cuando el profeta Isaías los acusaba y les decía que no era suficiente lo que hacían. Estamos haciendo los rituales, estamos reconstruyendo el templo, estamos tratando de cumplir con los ayunos y las fiestas. ¿Qué más? ¿Qué más quiere Dios? Si todo lo hemos hecho bien, si nosotros no fuimos de la generación que desobedeció a los profetas cuando llegaron los asirios y los babilonios y nos destruyeron. ¿Cómo es posible? ¿Qué quiere más Dios de nosotros si estamos haciendo todo bien? Y no nos pasa eso, hermanos, muchas veces, que hablamos con Dios pensando que nos los merecemos todo y que si algo pasa es porque, pues, ¿por qué Dios se enojó conmigo? Dios me debe. ¿Qué era exactamente el problema, hermanos, aquí? También me acuerdo que durante las crisis tiende uno a unirse y a pensar primero solidariamente. Pero cuando ya empieza a irse el humo de la crisis, empiezan las divisiones. Me acuerdo cuando fue el ataque terrorista a Estados Unidos en el 2001, en septiembre, el 11 de septiembre, y que apenas acaban de caer las Torres Gemelas en Nueva York, y la gente estaba en shock y todos solidarios con Estados Unidos. Cuando ya empezaban los abogados y las aseguradoras a hacer problema, ¿no? Porque se ponía uno a discutir sobre el valor de la vida de las personas y decían, un manager, un director de un banco no vale mucho más que la vida de un trabajador de limpieza en las ruinas, en el momento del ataque, cuando fallecieron todos en las Torres Gemelas. Y como esas cosas, hermanos, empiezan las discusiones. ¿Cuánto vale la vida de un pobre? ¿Cuánto vale el sacrificio ante Dios? Estas crisis no solo unen, sino también sacan toda la cloaca de la injusticia, de las inseguridades, de la desigualdad económica entre las clases sociales. ¿Quiénes son los que van a recibir primero las vacunas? Se habla de que en Latinoamérica muchos de las personas ricas y famosas se fueron a hacer de turismo a Estados Unidos, posiblemente a sus casas en Miami o en otras ciudades, para conseguir sus vacunas que no creen que las conseguirían en los países en Latinoamérica. Y también se acuerdan, hermanos, al principio de la primera ola, cuando se les aplaudía a los enfermeros y a las enfermeras, y los enfermeros y enfermeras decían, y los doctores, está bien, pero necesitamos más salario. El aplauso está bien, pero no refleja el trabajo que estamos haciendo. No refleja el valor del trabajo que estamos haciendo. Y también se acuerdan de los trabajos esenciales y no esenciales, cuando se da uno cuenta que los trabajos esenciales eran irónicamente los trabajos mal pagados e invisibles por nuestras sociedades. Entonces, así en este tiempo como el nuestro, también Isaías predicaba al pueblo de Judá y por medio de la palabra de Dios, y decía, ustedes están construyendo templos, están haciendo ayunos, están haciendo los rituales, aparentemente todo está bien, pero Dios no se complace de estas cosas. ¿Por qué? Porque su sacrificio no es un sacrificio de verdad. Ustedes siguen haciendo ayunos, pero tratan mal al pobre, no les dan de comer. Hay falta de congruencia entre lo que ustedes hacen, lo que dicen y lo que hacen. Desde el principio, en Isaías capítulo 1 ya se habla de fuertísimo de lo que el profeta Isaías, la primera parte del libro del Isaías que conocemos, hijo de Amós, porque nuestro texto que está a finales de Isaías, muchos eruditos hablan de que fue otro profeta,
Pero en el caso, por ejemplo, como libro, podemos darnos cuenta que el texto tiene un programa, y en este sentido habla de la falta de congruencia entre lo que uno hace y lo que uno predica. En Isaías 1:17 dice, 11 al 17, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocausto de carneros y de la grasa de animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Son palabras muy fuertes y pues lógicamente no era una predicación muy popular. El final del texto de Isaías, del libro de Isaías, que algunos eruditos lo consideran como de un trito Isaías que se llama, hablan de que de todas maneras el tema principal es la crítica de un sacrificio, de una religiosidad que no va acorde con una vida congruente con la relación con Dios. Ya en el Antiguo Testamento, Dios pide una religión congruente, un sacrificio agradable a Dios. ¿Y por qué? Uno podría decir, bueno, a lo mejor es una crítica a un sacrificio que nada más no está muy bien hecho, o no es un ayuno sincero, y por eso es molesto ante Dios. Pero realmente aquí estamos hablando de una crítica más profunda, que la menciona también Zacarías del 7 al 5, capítulo 7 al 5 al 6, que lo dice una forma muy congruente. Dice: dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, ¿realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? La crítica más profunda de un ayuno o de un ritual, una religiosidad no sincera, no era porque era un ayuno simplemente no sincero, sino que era una lucha entre la idolatría y la egolatría, entre la teocracia, es decir, algo que realmente un ayuno, un sacrificio teocéntrico para Dios, o egocéntrico para uno mismo, que era lo que hacían todos los pueblos en el Medio Oriente. Los sacrificios egocéntricos implicaban que eran sacrificios para manipular a los dioses, para que hubiera buenas cosechas, por ejemplo. Entonces, el punto de vista no era que era nada más egocéntrico para un bien, sino porque una falta de confianza y de creencia de un Dios verdadero. Mientras yo creo que yo puedo manipular al Dios, entonces estoy en una idolatría. Pero en el momento en que yo reconozco el poder de Dios y su misericordia, mi sacrificio no puede ser más que un reflejo de mi gratitud
por la relación que Dios tiene conmigo y no una manipulación. Entonces, por eso las palabras de Isaías son tan fuertes, porque no puede existir un sacrificio y un ritual agradable a Dios sin la congruencia que nace del agradecimiento a Dios. Mientras mi vida no cambia, mis acciones no reflejan ese agradecimiento de Dios hacia mi prójimo, entonces es un sacrificio muerto, idólatra, ególatra. Y lo dice muy bien en Zacarías y lo dicen también en Isaías en el primer capítulo. Dios ve el corazón de su pueblo. Dios nos conoce, ¿se acuerdan en el Salmo 139? ¿A dónde huiré de tu presencia? Desde el vientre de mi madre me conoces. Dios conoce nuestros corazones. Los rituales no pueden esconder lo que tenemos en nuestro corazón. Y desde el Antiguo Testamento vemos esa relación tan especial de Dios con su pueblo. No son los sacrificios que lo ven otras culturas. Los sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento deben reflejar la relación con Dios, de un Dios vivo de amor y no de un Dios de manipulación y de miedo. El segundo punto, hermanos, el sacrificio a Dios, que lo vimos, también refleja la justicia de Dios. Nuestro texto habla de la justicia. Y no es la justicia que nosotros conocemos y vemos en la televisión, en las series, donde los abogados defensores tratan de proteger a sus clientes y entre abogados acusadores están tratando y el juez están tratando de llegar a la verdad y a una justicia de los derechos del que cometió algo o de la víctima. La justicia en el Antiguo Testamento habla del shalom, de la paz, de aquella restauración de las relaciones que han estado mal. En una cultura patriarcal, lógicamente que esto era revolucionario. Cuando habla de que Dios dice, ustedes han abandonado a las viudas, a los huérfanos, se han preocupado por los más pobres. Cuando el mismo Dios se identifica con el pobre, es algo en una cultura patriarcal muy fuerte, porque generalmente en culturas antiguas el faraón representaba a Dios. El faraón, lo mejor, el poderoso, era el Dios que hablaba a través del faraón. Entonces, ¿cómo iba a haber un Dios que se redujera a lo más bajo, que buscara la relación y la protección de los pobres, de los abandonados? En Zacarías 7:9 también, otro profeta, el mismo profeta del que habla de que si el ayuno es para uno mismo, habla también de esto y dice, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra los otros. Que los extranjeros tuvieran también derechos. En culturas donde la herencia, la sangre, el clan era la protección, de pronto un extranjero que también tuviera protección era algo revolucionario. La justicia de Dios, aún en el Antiguo Testamento, habla de una restauración total. No habla de respetar los derechos aún de un criminal, sino habla de una restitución de aquellos relaciones que han sido truncadas. Y en el caso de Isaías, en Isaías 1 y en Isaías 58, se critica mucho en la esclavitud. Dice, ustedes que durante el asedio a Jerusalén dejaron que los esclavos fueran libres, regresan y en la reconstrucción quieren volver a la esclavitud, quieren tener esclavos, unos que son pobres y no tienen que comer, mientras otros están hartándose enfrente de sus mesas llenas. La justicia de Dios es una justicia total que se refleja en la relación con la práctica del amor de Dios.
practicar la justicia. Es lo que dice en Miqueas 6:8. ¿Qué es lo que ha declarado Dios? ¿Qué espera Dios de ti? Que practiques la justicia, no solo que hables de ella, no solo que con rituales te des palmadas. Practicar la justicia es amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mostrar amor y compasión los unos por los otros. La igualdad en culturas patriarcales y basadas en la sangre era revolucionario. Y no como los sátrapas babilonios o como los faraones egipcios. Dios está con los pobres. Entonces este texto no solo nos habla de un sacrificio vivo ante Dios, no solo habla de una verdadera justicia ante Dios, sino termina también con la promesa que Dios dice. Dice, llegará tu sanidad, llegará tu salvación. Y entonces llamarás al Señor y Él te responderá. Y el Señor saciará en tierras secas y te guiará, y serás como un jardín bien regado, como manantial, cuyas aguas no se agotan. Y tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantará los cimientos. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Entonces el Señor no solo critica, no solo amonesta, sino que también les dice, si ustedes regresan su corazón, si ustedes procuran seguir mis caminos, entonces el Señor va a decirles, heme aquí, aquí estoy, y te voy a ayudar a reconstruir tu vida, a reconstruir aquellos momentos en los que has estado sufriendo. Es como nuestras vidas, hermanos. Los rituales nos ayudan a tener nuevos comienzos, a hacer nuevos pactos, a tratar de reconstruir nuestras vidas que a lo mejor están derruidas o están en necesidad de reparación. Sí, Dios nos provee de rituales y de momentos para erradicar nuestra vida, pero los rituales deben reflejar la gratitud de lo que Dios ya está haciendo en nuestras vidas y no rituales que traten de manipular la acción de Dios. Estamos aquí para servirle, para transformar el mundo en el que estamos trayendo el reino de Dios, siendo nosotros sus manos y sus pies para trabajar en este mundo. Y se acuerdan que en vano trabajan los trabajadores si Dios no edifica la casa. Los ayunos, los rituales son vanos si Dios no está en el centro de esos ayunos y de esas reconstrucciones. Mientras Dios no esté en el centro, entonces está nuestro ego, está nuestro sentido de querer quedar bien con Dios para ver qué va a pasar. Y se acuerdan cómo Jesús le dice a la samaritana, no importa, Samaria, Jerusalén, va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. El texto de Isaías nos recuerda que nuestros rituales, nuestros buenos deseos, nuestros planes para reconstruir, como vemos aquí, el templo de Salomón, son buenos, pero no son suficientes para mostrar la gloria y la misericordia de Dios. Son buenos si tenemos el sentido de que sabemos que es nuestro ego el que está trabajando, es un wellness, pero la verdadera justicia, la que habla nuestro texto de hoy, Isaías, es uno de un cambio de corazón, donde los verdaderos adoradores van a reflejar la misericordia, el amor de Dios que Dios ha tenido con ellos, con nosotros, y que se desborda dando protección, amor, apoyo a los huérfanos,
a las viudas, a los extranjeros, a todos aquellos que no eran parte de la realeza, de la sociedad. Amén, hermanos, por este texto. Amén.